titular de la UFI número 6. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Jorge Martínez lo saluda. Buen día, Jorge. Bien, muy bien, muchas gracias. Buen día, Luz, también. Bueno. Buenos días, doctor. Le quería hacer un par de preguntas, doctor, muy cortitas, así no le quito mucho tiempo. ¿López de Armentía ya confesó que mató a Matías Ezequiel Junco? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Esto fue el viernes pasado, El viernes un pasado. día después del hecho. Exactamente. ¿Y qué es lo que se está considerando ahora? ¿Algún atenuante a esa figura que le decía? En realidad, esto es lo que él pretende hacer valer, es decir, que existió ahí una legítima defensa privilegiada en función de una presunción que establece el artículo 34 del Código Penal. Esto es, usted sabe, Jorge, cuando, bueno, el Código Penal es un sistema de prohibiciones que está taxativamente enumeradas. Sí, señor. Esas prohibiciones, al ser violadas por cualquier ciudadano, se aplica una sanción que está tabulada de antemano, previo, digamos, a la acción que va a motivar esa sanción. Esto, que parece una obviedad, es un requisito indispensable para la existencia de una sanción desde antiguo. La conducta que se le imputó al señor López de Armentía, esto es un homicidio calificado por la utilización de arma de fuego. Usted sabe que nuestro Código Penal contiene una agravante genérica de todos los delitos, porque está reglada precisamente en su parte general, en su primera parte, y se aplica expresamente a todos los delitos que no estuviesen agravados específicamente por la utilización de un arma. Entonces, cuando se utiliza un arma de fuego para en la violencia del hecho o para amedrentar, el tipo penal se agrava y estamos saliendo del tipo penal simple. En este caso, el tipo penal simple del homicidio está contenido en el artículo 79 e incluye una pena de 8 a 25 años, pero en función de entender que obró esa agravante específica, le imputamos el homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Y además, imputamos el viernes pasado, cuando ocurrió la indagatoria de López, el delito de tenencia de arma de uso civil, tenencia ilegal de arma de uso civil. Esto es por el revólver que él tenía. Utilizó exactamente en ese hecho. Claro. Ciertamente, esta circunstancia y en este estado de la causa, que es absolutamente preliminar, hace que sí entre en juego la circunstancia del artículo 34, que es, el artículo 34 lo que hace es enumerar una serie de, en algunos casos, permisos y en otro caso excepciones a la aplicación de la sanción por la prohibición a la que me refería anteriormente. Es decir, en el 34 están reguladas las excusas absolutorias, las causales de justificación, etcétera. Si usted no está, si no tiene la suficiente autonomía psíquica para comprender la criminalidad de su acto o dirigir sus acciones, estará incurso entonces en una de esas excepciones. Si usted ejecuta un acto que está incluido en lo que es una legítima defensa, está incluido también en el inciso sexto de este 34, que otorga un permiso. En el caso del jueves pasado, y haciendo nuevamente la salvedad de que esta causa recién comienza, por lo tanto se está incorporando prueba todo el tiempo, y de hecho parte de la prueba más importante va a ser la incorporación de las conclusiones del levantamiento de prueba material que hizo en su lugar la policía científica, que todavía no está incorporada a la causa. En función, decía Jorge, de estas circunstancias, es que yo entendí que no correspondía, digamos, que correspondía aplicar el artículo 144 de nuestro Código Procesal, que manda que toda investigación debe desarrollarse con el imputado en libertad.
Acá hay alguna aclaración que hacer porque estamos hablando de cosas demasiado importantes y demasiado graves, y no quiero que quede a nivel de la comunidad a la que ustedes me acercan una idea equivocada o errónea de lo que pasó. A ver, cuénteme, por favor. Sí, la situación es esta. Bueno, como anticipé, se imputó entonces al señor López la conducta de homicidio calificado y de tenencia ilegal de arma de fuego. Exacto. Estamos hablando de uno de los delitos más graves que prevé el Código Penal y de una acción que ciertamente no tiene vuelta, no hay circunstancia que pudiera restablecer las condiciones a su estado anterior cuando estamos hablando de una muerte. Una muerte en cualquier caso es un absoluto, y entiendo que la protección que la ley otorga a esa conducta es la protección máxima. Dicho esto, porque de nuevo no quiero que se confunda y que la polémica se dé entre garantismo, no garantismo, mano dura, no mano dura, porque la situación no es esa y no pasa por ahí, digamos, lo más importante. Le estoy hablando desde mi punto de vista, ¿verdad? Que soy el fiscal de la causa. Claro, claramente. Entendí que correspondía en este caso, siendo que están dadas las condiciones de la legítima defensa privilegiada, porque acá voy a ir un poquito más profundo, les pido disculpas si me pongo muy técnico, pero si no se entiende esto, no sabemos de qué estamos hablando. A ver, vamos a hacer un esfuerzo, sobre todo también de tiempo para nosotros. Bueno, lo hago muy brevemente entonces. Sí. En el artículo 34, que establece las condiciones de la legítima defensa, se establecen determinados requisitos para su aplicación. Debe existir una agresión ilegítima, debe existir una necesidad racional en el medio para repelerla o impedirla, y debe existir falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende, ¿verdad? Si hubiera más tiempo explicaríamos esos supuestos, pero vamos a dejarlo ahí. A continuación, el inciso sexto del artículo 34 lo que hace es añadir otros requisitos y establecer que se presume la legítima defensa cuando existe una violación por parte de una cerca o de un tapial en horario nocturno de la casa o de las dependencias de la casa en donde quien se defiende vive, y en ese caso entonces se presumen que están dados los requisitos de la legítima defensa. Ahora, el tema es, Martín, que el cuerpo se lo encuentra en la calle, ¿no? Sí, el cuerpo aparece a una cuadra aproximadamente del lugar en donde fue el hecho. ¿Cómo justificar eso, no? Porque ahí hay una escena de crimen secundaria, circunstancia que advertimos inmediatamente cuando nos hicimos presentes en el lugar. El cuerpo cae en un lugar en donde no se produjo el hecho, cae aproximadamente a 100 o 150 metros del lugar en donde apareció. Pero ¿y quién determina eso, Martín? ¿Pero quién determina? ¿Quién dice eso? Bueno, a ver, ¿quién dice qué cosa? ¿De qué duda usted, Jorge? ¿De dónde ocurrió el hecho o de dónde apareció el cuerpo? Claro, porque ¿quién dice que el cuerpo cae a 150 metros? ¿Quién dice eso? Porque ¿por qué no se puede considerar que el cuerpo fue baleado en el lugar donde está, desde el lugar donde... No. Está bien, ahora entiendo a qué se refiere. Claro. Por supuesto que esa siempre es una de las primeras alternativas que uno considera. Claro. Pero por eso yo hice referencia a los resultados de la prueba material obtenida en el lugar. Mire, en concreto era muy sencillo de ver y de advertir que cuando llegamos nosotros al lugar, había una escena de crimen primaria y una escena de crimen secundaria. Esto en investigación criminal indica lo siguiente: el hecho ocurrió en el sitio A y existen indicios o rastros o, por ejemplo, en este caso, el cadáver, que no en el mismo sitio en donde se desarrollaron los hechos, sino en otro lugar distinto. Esto es bastante frecuente. ¿Eso está aprobado por algún tipo de pericia, doctor, algo? Sí. A ver, preliminarmente era bastante evidente que el cuerpo había sido, que el lugar en donde apareció el cuerpo no era el lugar en donde se ejecutó el acto. Y hay un montón de signos físicos que nos indican eso. A simple vista, la policía científica indicó estas dos circunstancias. Para empezar. Y otro tema a determinar, Jorge, voy un poco más allá incluso de su reflexión, es la siguiente.
el cuerpo fue arrastrado o el cuerpo se trasladó por sí mismo Claro. y finalmente cayó en ese lugar. Ujú. O sea, porque esa es otra circunstancia Es que otra añadiría, probabilidad, claro. Sí, exactamente, sí. que añadiría un quantum muy importante de responsabilidad en el autor. Absolutamente diferente, además, también Exactamente. del primer No, escena. no, pero mire, todas esas cuestiones fueron relevadas Ujú. y todas esas cuestiones, en este aspecto tengo Bueno. un nivel de certeza importante porque las verifiqué personalmente y porque lo charlé en el lugar con personal de policía científica y pude ver yo personalmente cuáles eran los signos que indicaban, por ejemplo, y esto es una de las cuestiones que entran en juego, que la víctima se había desplazado hasta ese lugar y no que había sido arrastrada hasta ese lugar. En principio, usted sabe, esta es una disciplina muy específica, no quiero robarle mucho tiempo, Sí, sí, claro. pero la forma de las gotas de sangre indican distancia de caída, indican sentido de circulación del objeto que la desprendió, es decir, hay mucho conocimiento atrás de estas conclusiones. Claro. Ahora, para cerrar, doctor, porque yo sé que como usted bien lo aclaró también al principio, esto recién comienza, vamos a tener seguramente mucha información a propósito de esto, pero imaginemos la hipótesis, le planteo esto muy cortito porque lamentablemente yo no tengo más tiempo, pero imaginemos la hipótesis de que se probara la legítima defensa. ¿En cuánto atenúa la figura penal solicitada, o por lo menos original que usted planteaba? No, si se prueba que hubo finalmente una legítima defensa, la atenúa, la excluye a la responsabilidad penal. La excluye a la responsabilidad penal. Sí, completamente. No lleva pena una legítima defensa. Lo que sí lleva pena es una situación intermedia que es conocida normalmente como un exceso en la legítima defensa. Claro. Cuando uno actúa, es decir, como yo dije, hay una conducta está prohibida que es matar. Hay un permiso que la ley me da, sí, que es la legítima defensa. La legítima. Pero hay una conducta intermedia que es, ¿qué pasa si yo me excedo mientras estoy intentando defenderme legítimamente, pero me excedo en los medios o me excedo en la intensidad de mi defensa? Bueno, pues bien, en ese caso el código aplica una pena amenguada que es similar a la pena del homicidio culposo. Doctor, gracias por atendernos, como siempre. Al contrario, Jorge. Un gusto, que siga bien. Igualmente, hasta pronto. El doctor Martín Mariscurrena, muy claro es esto. Mañana vamos a seguir, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero es muy claro lo que dice. Después vamos a ver cómo se resuelve finalmente, ¿no es cierto? 2 minutos para las 11 de la mañana. ¿Te parece que repita?